Universidad de las Américas Puebla. Cátedra de Artes UDLAB. 9 expertos internacionales. 9 ponencias magistrales. Pláticas multidisciplinarias. Jan Hendrik, artista plástico. Jueves 17 de septiembre. Enrique Norten, arquitecto. Jueves 24 de septiembre. Arturo Márquez, compositor. Jueves 1 de octubre. Graciela Iturbide, fotógrafa. Jueves 15 de octubre. Claudia Lavista, coreógrafa. Jueves 29 de octubre. Fernando Lozano, director de orquesta. Jueves 12 de noviembre. Luis de Tavira, director, actor y dramaturgo. Jueves 26 de noviembre. Rafael Lozano Gemer, artista interdisciplinario. Jueves 3 de diciembre. Juan Villoro, escritor. Jueves 10 de diciembre. Cátedra de Artes UDLAB. Dale play a la cultura. Universidad de las Américas Puebla. Cátedra de Artes UDLAB. 9 expertos internacionales. 9 ponencias magistrales. Pláticas multidisciplinarias. Jan Hendrik, artista plástico. Jueves 17 de septiembre. Enrique Norten, arquitecto. Jueves 24 de septiembre. Arturo Márquez, compositor. Jueves 1 de octubre. Graciela Iturbide, fotógrafa. Jueves 15 de octubre. Claudia Lavista, coreógrafa. Jueves 29 de octubre. Fernando Lozano, director de orquesta. Jueves 12 de noviembre. Luis de Tavira, director, actor y dramaturgo. Jueves 26 de noviembre. Rafael Lozano Gemer, artista interdisciplinario. Jueves 3 de diciembre. Juan Villoro, escritor. Jueves 10 de diciembre. Cátedra de Artes UDLAB. Dale play a la cultura. Universidad de las Américas Puebla. Cátedra de Artes UDLAB. 9 expertos internacionales. 9 ponencias magistrales. Pláticas multidisciplinarias. Jan Hendrik, artista plástico. Jueves 17 de septiembre. Enrique Norten, arquitecto. Jueves 24 de septiembre. Arturo Márquez, compositor. Jueves 1 de octubre. Graciela Iturbide, fotógrafa. Jueves 15 de octubre. Claudia Lavista, coreógrafa. Jueves 29 de octubre. Fernando Lozano, director de orquesta. Jueves 12 de noviembre. Luis de Tavira, director, actor y dramaturgo. Jueves 26 de noviembre. Rafael Lozano Gemer, artista interdisciplinario. Jueves 3 de diciembre. Juan Villoro, escritor. Jueves 10 de diciembre. Cátedra de Artes UDLAB. Dale play a la cultura. Jan Hendrik, jueves 17 de septiembre, 18 horas. Cátedra de Artes UDLAB. 9 expertos internacionales. 9 ponencias magistrales. Pláticas multidisciplinarias. No te lo pierdas. Cátedra de Artes UDLAB. Dale play a la cultura. Jan Hendricks, nacido en Holanda. Inspirado en la estética de viajero y naturalista. Artista internacional con múltiples premios. Jan Hendricks ha tenido exposiciones individuales en museos y galerías de todo el mundo. En la actualidad, dedica parte de su tiempo a proyectos de colaboración arquitectónica que parten de la investigación de la composición fractal. Jan Hendrik, jueves 17 de septiembre, 18 horas. Cátedra de Artes UDLAB. Dale play a la cultura. Antes de comenzar, les comparto las siguientes indicaciones. Les solicitamos de la manera más atenta conectarse con su nombre, apellido y ID para poder ser identificados. Les pedimos que mantengan apagados sus micrófonos durante el desarrollo del evento, así como encenderlos en el momento en el que se les indique.
Les informamos que este evento será grabado para el archivo histórico del UDLAP y es transmitido a través de TUDLAP y nuestras redes sociales. Finalmente, les sugerimos utilizar el chat para escribir cualquier duda o comentario durante el evento. Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de las Américas Puebla, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia inaugural de la Cátedra de Artes UDLAP. Nos llena de orgullo dar inicio a esta cátedra con la presencia del reconocido maestro Jan Hendricks, quien impartirá la conferencia Topografías. Bienvenido a la Universidad de las Américas Puebla. Saludamos al doctor Moisés Rosa Silva, director de Enlace Cultural UDLAP, y al doctor Jesús Mario Lozano Alamilla, director académico del Departamento de Artes UDLAP. Agradecemos la presencia de estudiantes, comunidad UDLAP y todos aquellos que siguen la transmisión a través de TUDLAP, Cultura UDLAP y Capilla del Arte. Sean todos bienvenidos. Cedo el uso de la palabra al doctor Jesús Mario Lozano Alamilla, director académico del Departamento de Artes UDLAP. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde en nuestra primera sesión de la Cátedra de Artes UDLAP. En la Universidad de las Américas Puebla creemos firmemente que las artes deben ocupar un lugar prioritario en nuestra sociedad. Por esto, a partir de hoy, abrimos este importante espacio para la reflexión, el aprendizaje, el cuestionamiento y la actividad artística. Un espacio abierto para nuestros estudiantes y el público en general. Y me gustaría empezar parafraseando un texto del primer Octavio Paz cuando escribía sobre poesía, porque al igual que la poesía, junto con él también podríamos decir que el arte es conocimiento, salvación, poder y abandono. Es operación capaz de cambiar al mundo. La actividad artística es revolucionaria por naturaleza, a la vez que ejercicio espiritual, un método de liberación interior. El arte nos revela este mundo y crea otros. Expresión histórica de razas, naciones y clases, pero a su vez negación de la historia, ya que en su seno se resuelven todos los conflictos objetivos y el humano adquiere al fin conciencia de ser algo más que tránsito. Por esto, a través de la Cátedra de Artes UDLAP, buscamos celebrar el quehacer artístico en toda su riqueza y diversidad, en sus contradicciones y paradojas, pero sobre todo en sus infinitas posibilidades. Agradezco a nuestro rector, el doctor Luis Ernesto Derbez, por su apoyo incondicional para hacer este proyecto posible, así como a la Oficina de Rectoría, el Decanato de Artes y Humanidades y la Dirección General de Difusión Cultural por su valioso apoyo, en particular al maestro Sergio Castro, quien coordina el día de hoy la logística de la sesión. Ahora tengo el gran gusto de ceder la palabra a nuestro director de Enlace Cultural y cómplice para la realización de este evento, el doctor Moisés Rosa Silva, quien nos presentará a nuestro gran invitado el día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Yo creo que el ejercicio que hoy se inicia tendrá sin duda alguna repercusión muy importante en la formación de los estudiantes. Desde que comenzamos a pensar el proyecto, el hecho de que estén estudiantes de diversas disciplinas reunidos hace que este evento sea por naturaleza interdisciplinario. Como interdisciplinario es prácticamente en todos los campos la creación artística. Creo que eso es un plus muy importante. Y tuvimos la fortuna para esta cátedra de artes que 9 grandes creadores aceptaran la invitación de participar. Está el arquitecto Enrique Norten, el compositor tan famoso Arturo Márquez, la fotógrafa tan destacada Graciela Iturbide, está el director de escena Luis de Tavira, la coreógrafa Claudia Lavista, el escritor Juan Villoro, el creador de diversos medios alternativos, Lozano Hemer, entre otros. O sea, nos habla de la aceptación de cada uno de ellos hacia la invitación que les formuló la Universidad de las Américas Puebla. Yo quisiera compartir con todos ustedes que cuando tuve la fortuna de platicar con cada uno de ellos, todos aceptaron inmediatamente la invitación y no solo eso,
sino que sentí y detecté que había interés y que había entusiasmo a cierto punto para poder participar. Así que esta experiencia que iniciamos hoy con el maestro Jan Hendricks es realmente muy importante para la vida académica y para la formación de los estudiantes. Pocas veces creo que tenemos la fortuna de tener un conjunto de creadores de este nivel. Sin duda alguna, todos y cada uno de ellos en sus campos se constituyen en un referente de la vida cultural y artística de México, como es justamente el caso del maestro Jan Hendricks, a quien tengo el gusto de tenerlo como amigo y de admirado artista desde hace muchos años. El maestro Jan Hendricks, sin duda alguna, es, como decía yo, un referente no solo de las artes plásticas en nuestro país, sino la vida cultural de México. Jan Hendricks, con su carisma, con su simpatía y su enorme creación artística, su innovación que ha abierto tantos horizontes a las artes plásticas en México, es sin duda alguna una de las gentes no solo más reconocida, sino también más querida del medio cultural de nuestro país. Es el holandés más mexicano que podamos imaginar. Yo creo que para México, cuando él llegó por primera vez en 1975, en un viaje con una beca, que sería bueno saber por qué eligió México, y cuando decide residir ya en nuestro país desde 1978, fue para la vida cultural de México un aporte sensacional. El maestro Jan Hendricks está relacionado con todo el medio cultural de México, es, como decía yo hace un momento, altamente reconocido, altamente respetado, y su obra está presente no solo en museos y en colecciones particulares, sino en muchos espacios públicos. El maestro Jan Hendricks, a través de su creación artística, esa visión que tiene sobre la naturaleza, que es lo que caracteriza su obra, ese estudio profundo que ha hecho de muchas hojas y de mucho de la naturaleza, lo constituye, lo caracteriza y lo singulariza de una manera muy particular en el medio de las artes plásticas de nuestro país. El maestro Jan Hendricks ha hecho obra en espacios públicos muy importantes en todo México, por ejemplo, la Biblioteca México, que era el estanco del tabaco en la época colonial, hizo una obra enorme con hojas de tabaco, por ejemplo. Él va adaptando la obra al entorno en el cual va a trabajar. La obra de Jan Hendricks, como decía yo, la podemos encontrar absolutamente en muchos ámbitos, y no solo en México, porque el maestro Jan Hendricks ha estado exponiendo y en muchos países del mundo, ha viajado por África, por Asia, ha hecho una vida enormemente rica en cuanto al aprendizaje de diversos lugares del mundo, sus culturas y la creación artística que se le va presentando a lo largo del camino. Es un hombre con una gran riqueza espiritual, lo puedo decir, lo puedo afirmar porque lo conozco, y es un hombre de una gran bonomía, porque siempre trabaja con jóvenes. Lo recuerdo bien cuando lo invitamos en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes a participar como tutor de los jóvenes creadores. Y yo le decía a los jóvenes de aquel entonces, les decía, hay que aprovecharlo, porque no siempre tenemos la oportunidad de tener un grande de la cultura, un grande de las artes plásticas, como es Jan Hendricks. Y yo lo he visto con una enorme sencillez, como es él en la vida cotidiana, y con una gran apertura y compartir siempre el conocimiento, como seguramente lo haré esta tarde con los estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla. Es pues yo diría un honor y un gusto que esta cátedra de artes, que esperamos que marque parte de la historia académica de nuestra universidad, se inicie justamente con una figura tan significativa, tan querida y tan admirada, como digo yo, no solo en nuestro país, sino en muchos países del mundo, como es el maestro Jan Hendricks. Jan, muchísimas gracias por haber aceptado, muchas gracias por compartir una vez más tu conocimiento, tu experiencia, de esa enorme trayectoria que tienes tú a lo largo de muchos años y que ha iluminado la vida cultural de México. Bienvenido, querido Jan, y por favor, si quieres proceder a hablar. Gracias, Moisés. Gracias a todos. De las primeras palabras que usas para introducir la cátedra es interdisciplina y un grupo interdisciplinario, pero de la cual me siento muy parte porque la interdisciplina para mí es un elemento muy esencial para lo que hago. Es muy el mecanismo por lo cual
empiezo a construir ideas y obra. Las zonas, hasta las zonas grises entre artes visuales y arquitectura, o entre gráfica y libros, entre distintas hermanos y hermanas de las artes, pero a final de cuentas separadas. Cuesta mucho trabajo decir a un público o al mundo, soy poeta, pero también escribo novela. O sea, la gente hace una diferencia ya entre el poeta y el escritor. Yo no sé de dónde sacan la necesidad de separar y de casi acusar a alguien que dice, estoy trabajando como arquitecto en el edificio, pero también estoy haciendo el interior. Porque hay un arquitecto y luego hay un arquitecto de interiores, que es un absurdo total. Y está el famoso arquitecto de paisaje y está el arquitecto. Entonces, no sé si me explico, pero hay una serie de confusiones que creo que más bien, en vez de resolverlos, los estoy fomentando porque me gustan estas zonas entre una sensación, entre una manera de trabajar y entre otra manera de trabajar. Me preguntan, ¿cómo construyes tus proyectos? Y digo, bueno, el proyecto cuando, no sé, una fachada en un edificio. Cuando el proyecto se discute, de entrada, el cliente, el arquitecto, quieren una solución inmediata porque así funcionan. Y yo les digo, calma, porque no sé qué voy a hacer y me voy a tardar un buen tiempo. Cuando ya estoy en el proceso de trabajo, resulta que hago un primer boceto y no estoy contento, pero siento que va en algún camino correcto. Empiezo a trabajar la segunda propuesta, que es una confusión total. Entro hasta en depresiones, entro en un pánico, porque siento que se está complicando el trabajo y que no logro concretar absolutamente nada. Y luego lo retomo otra vez y resulta que la tercera y el acercamiento final al proyecto para que pueda entrar en producción, en ejecución y en colocación y en un final feliz, es la mezcla de la primera propuesta, the first draft en inglés, con toda la confusión de la segunda. Y cuando me di cuenta que en todos los proyectos me pasa exactamente lo mismo. Entonces, el dueño, el cliente, el arquitecto me dice, ¿por qué te tardaste medio año en llegar a la conclusión de que la primera propuesta era mejor? ¿Por qué no empezamos a trabajar en esto? ¿Por qué no empezaste a trabajar en esto y concretarlo 3 minutos después que lo dijiste, en vez de 1 año después? Pero yo dije, pues qué raro que el trabajo así, pero luego en mis discusiones con escritores que son frecuentes, me cuentan que para llegar al final de su libro utilizan el mismo método. Algunos, no todos, pero muchos. Y siempre ha sido una discusión con ellos también cómo funcionan los procesos de trabajo. ¿Cómo trabaja un coreógrafo? ¿Cómo trabaja un poeta? ¿Cómo trabaja un arquitecto? Todos son procesos que al final de cuentas tienen mucho más que ver entre sí de lo que consideramos en general, porque nos encanta encajonar cada disciplina con sus propios parámetros, sus propios límites también, y con su propia manera de ver y de traducir el mundo. Yo no creo. Yo creo que he desarrollado durante 40 y tantos años, casi 50,
he desarrollado un lenguaje que puede ir de una tarjeta postal de un formato súper pequeño, muy íntimo, libros, puede cruzarse a un proyecto que voy a enseñar a ustedes hoy, que se está terminando en San Francisco y es todo lo opuesto a una tarjeta postal. Vamos a hacer lo que voy a hacer es pasar un pequeño programa de imágenes. Les cuento en el Inter de qué se trata. Mucho de esto está ligado a la arquitectura. En este caso, podría haber sido una conferencia sobre botánica, pero no era, ese es para otro día. Podría haber sido una discusión sobre la relación con los poetas, tampoco es hoy, pero les quiero enseñar una serie de piezas que tienen que ver con la relación con la forma, el dibujo, el trazo y la arquitectura. Al final pasamos también un video de la exposición que estuvo el año pasado en... Disculpa, voy a mover la mesa un poquito. Perfecto, gracias. Entonces voy a pasar esto. Al final pasamos un video de unos 10 minutos sobre la exposición de Tierra Firme que estuvo el año pasado en AMUAC, en México. Ya, primera imagen. Empiezo con algo que parece caprichoso, una alberca, y sí lo es. Digo, al final de cuentas, hacer una alberca es un capricho. Y eso era un capricho con un amigo que estuvimos sentados al lado de la alberca que tenía, que era una alberca muy fea. Y después de 3 o 4 tequilas un fin de semana en Malinalco, me dice, ¿por qué no haces una alberca? Dije, pues yo nunca he hecho una alberca, ni tengo intenciones tampoco. No lo voy a hacer. Y después de 3 o 4 tequilas más, creo que ya le dije que sí. Fue totalmente un trabajo para ver si me lograba yo hacer una alberca y él se arriesgaba a encargármelo a mí. No había mucha discusión sobre el por qué. Nos pareció un reto. Al final, cuando lo vimos terminándose, nos quedamos muy contentos también. Es granito negro y ónix blanco. Está cortado es una planta, una fábrica que tiene una máquina muy buena en Tlaxcala. Fue un trabajo de rompecabezas completamente loco. El trabajo es un buen ejemplo, es un trabajo entre artesanal y mecánico, entre artesanal y sofisticado, entre siglo XXI y siglo XIV, XV. Por el hecho de que el corte es a máquina, pero el ensamblaje de todo esto es a mano. Y era una absoluta locura. El elemento que es también importante que comentar es una hoja de lotus, dos hojas de lotus, dos hojas de lotus, no uno, que en su conjunto forman este dibujo en el agua que se mueve, y me brinqué uno, pero no podía ir para atrás, entonces me voy a seguir. Que se encontró la forma de la hoja en el jardín mismo. Muchas veces cuando estoy planteando algún trabajo veo el entorno y desde ahí saco el elemento o la planta o el árbol que voy a utilizar para poder dibujar y luego construir como este dibujo como una especie de elemento arquitectónico. Como en este caso, que es la plaza de Aguascalientes,
una pequeña, lo voy a contar rápido, Aguascalientes en 1916 se firmó la preconstitución de México. Se hizo un acuerdo, es casi un ceasefire, en lo cual en el teatro que está ahí atrás de esta construcción se juntaron Villa, Zapata, Huerta y algunos más. Y empezó el primer draft de la Constitución mexicana. Querían hacer un museo sobre este documento, sobre esta firma, y les propuso más bien una plaza que podía funcionar como convenio, como lugar donde la gente se podía encontrar y que daba un poco de sombra también, porque hace mucho calor cuando quiere en Aguascalientes. La forma de la hoja, la forma del dibujo estaba basado en la jacaranda, que toda la plaza está lleno de jacarandas. Luego hubo discusiones que tenía que ser mezquite, pero se quedó en jacaranda, porque la jacaranda no es mexicana, y hubo toda una discusión sobre lo local o no local. Pero en fin, terminó en doble capa, la hoja cuando tiene flor y la hoja todavía muy, muy frondosa. Y quedó una plaza hiper amable. Se construyó también un podio con todo el equipo eléctrico, todo para que se pudieran hacer juegos de danza, música, y se está utilizando mucho. Es un lugar que realmente está funcionando como lugar de encuentro para la gente. Repito que el calor en Aguascalientes es tal de que de repente quieres refrescarte un poco, estar en la sombra. Un proyecto que fue encargado por el gobierno de Aguascalientes, y que fue, como fue el gobierno, fue a todo vapor, porque no sé, pero así son. Siempre. Esta es la Biblioteca de México. Antigua fábrica de tabaco, o más bien almacén de tabaco. Desde aquí se iba a España en las hojas de tabaco ya secos, y se podía procesar ya el resto del puro, el cigarro. No duró mucho tiempo como fábrica de tabaco, porque fue muy poco antes de la independencia. Luego se convirtió en almacén, en depósito de armas. Ahí también estaba la escuela de diseño, creo que Soriano y Toledo, Coronel, López Loza, muchos pasaron por ahí como estudiantes. No sé si conocen el proyecto, pero era un proyecto era un proyecto como de un mostrario casi de diferentes formas de hacer arquitectura y crear bibliotecas, de diseñar bibliotecas. Están todos los libros de Carlos Monsiváis, pero también hay bibliotecas de García Pérez, hay muchas bibliotecas muy importantes ahí reunidos. Ha habido también mucha polémica cuando se hizo en el tiempo de Consuelo Sáizar. Y a mí me metieron de bombero al final para, por favor, resolver este patio, que es el patio central de todo este conjunto. Es una cuadra completa, la Ciudadela, en el centro, al lado de Valderas. Y me encargaron el patio central. Y como recién había dejado de fumar, y como había sido una fábrica de tabaco, decidí de trabajar la nervadura de la hoja de tabaco en dimensiones cada vez más chicos, casi como si fuera un volcán invertido también, una forma enigmática, como una proa también, un barco, como algo de hueso también, o algo de cuello de un dinosaurio invertido, algo arcaico, algo
algo prehistórico, algo de hueso, algo que es la transición o el cambio de la hoja de tabaco tal cual en un elemento abstracto, que difícilmente, si no lo explico, igual poca gente se enteran de que es una hoja de tabaco. Una hoja, sí lo reconocen, pero una hoja de tabaco no. Tiene algo particular. La pieza mide como 7 metros de altura. Es entre una lámpara también, si quieren. Tiene muchos maneras de interpretarlo. Y también me sigue interesando mucho este fuga que se puede crear con esto. Y a la vez, del lado, hay una cierta transparencia. En el piso hay un foco, y ese foco ilumina la pieza por dentro. O sea, sí, yo no sé, digo, yo no veo ya una hoja de tabaco para nada, yo veo otra cosa. Entonces, la traducción también de los elementos tan sencillos como una hoja, o cualquier otro elemento tan simple de nuestra tierra, puede tener una importancia mucho mayor y mucho más allá de lo que pensamos. Como siempre he trabajado con paisaje. Yo creo que desde que empecé, intenté retratar este gran paisaje, por decir, el gran paisaje mexicano incluso, cuando llegué a México. Impactante, enorme, como ahí ustedes tienen la mirada de Cholula hacia el Popo, digo, que ¿cuál paisaje más majestuoso existe? Digo, no hay, o los valles como los pintó Velasco, y creo que desde ahí, desde esa admiración también por estas vistas y por los volcanes, y tenía una fascinación muy grande por los volcanes, lo tengo todavía, no cambia, pero de alguna manera este paisaje velascoiana, de alguna manera fue como también lo peor que pude ver, porque yo pensaba que tenía que meter todo este gran paisaje en un formato mediano, chiquito, pequeño. Y lo que sucedió durante 30, 40 años es que se ha convertido ese papel en tomar un elemento muy pequeño del mismo lugar y convertirlo en un gran gesto, una gran forma, una gran presencia también. Creo que es lo único que he hecho durante 40 años en desarrollar ideas sobre arte y naturaleza, es convertir la vista general en la vista particular, en aquel pequeño elemento. Esos son algunos tomas durante la construcción. Bueno, la ciudadela estaba invadido por libros, arquitectos, constructores, albañiles, electricistas. Es una escala grande el edificio, no es nada chiquito. Y fue los últimos, no sé si fue la última inauguración de Calderón. Me late que sí, porque siempre ese tipo de proyectos enormes se tiene que inaugurar 3 minutos antes de que se van los presidentes a su casa. A mí me parece que esto fue como una especie de locura piranesca, una especie de construcción que más bien pertenecía no sé si ustedes vieron la película de, ¿cómo se llama? La película de Tarkovsky sobre Iván, un pintor de frescos, que cuando están
No, no voy a bajar porque no tengo tiempo, disculpa, a ver si lo platicamos otro día. Esto es Centro, escuela, una colaboración con otro de mis colegas con quien he trabajado en arquitectos, con quien, no colega, mis amigos arquitectos, con quien he trabajado en varios proyectos en Rica Norten, empezando con el Hábitat, el primer hotel Hábitat en México, que fue en Polanco en el año 2000, y luego la fachada de la vieja escuela del centro, y esto es el proyecto de la nueva escuela del centro, que ya se inauguró hace como 3 años, supongo, 3, 4 años, y que seguramente ahorita ya están ansiosos por reinaugurar su actividad con alumnos. Ese todavía son algunos renders. Que los renders están tan bien hechos que a veces se ven mejor que los edificios terminados. Una escalinata grande, monumental en el centro del edificio que conecta los diferentes elementos de la construcción. Hay como 2 módulos muy grandes que tienen una conexión atravesada, y abajo de todo esto está la escalera que también conecta las diferentes funciones, diferentes lugares de las diferentes facultades de la escuela de diseño. Entonces, para la primera escuela yo había hecho una serie de formas de semillas que se imprimieron sobre el cristal que fora el edificio. Semillas de la selva lacandona, que en su total se llamaba alfabeto, pero mucho por darse cuenta uno de que todas las semillas tienen una forma tan distinta. Si pensamos en semilla, pensamos en una forma, pero son miles de formas diferentes que produzcan también árboles tan distintos con formas también tan distintas. Por lo cual, digo, es como una especie de data bank, de banco de datos de todas las formas que existen en la naturaleza, que son, al final de cuentas, las formas que tiene que manejar el futuro diseñador, artista, modas, etcétera, etcétera, cineasta. Tenemos un vocabulario de formas que para mí sale de la naturaleza. Para mí, digo, no para todos, es igual. Esto se convirtió en la segunda, esa fue la primera escuela. Y cuando hicieron esta escuela, la nueva, decidí seguir con las formas, pero lo saqué de una enciclopedia de 73, 2, de Monsieur Lamarck, que era un francés que fue el primero que, al final de cuentas, fue el primero que le dio la razón a Linneo. Linneo fue el que hizo el sistema como conocemos hoy, la identificación de plantas en la botánica. Y lo que él hace es meter al mundo en una organización de plantas que nunca había existido antes. Por lo mismo, hay muchas plantas que tienen 30 nombres diferentes. Por ejemplo, en México hay una cosa que se llama palo bobo, que tiene, por estado, tiene un nombre distinto, y a veces por pueblo. Aquí hay un orden, yo lo pongo en cierto desorden, son formas de flores, de semillas también. El otro factor que me importaba es que Monsieur Lamarck es el que empieza a desarrollar la teoría de la evolución 100 años antes de Darwin. Y lo declararon completamente loco por estar pensando en estas ideas tan extrañas. La escalinata, que supuestamente es un lugar de encuentros. Faltaba una cafetería por ahí para que la gente, los chicos, se sienten más ahí. Parece que hoy está vacío, pero espero que a futuro se siga utilizando como lugar de encuentro. Y tiene también algo prehispánico, ¿no? Tiene algo de una gran escalinata
Lo que no sé si hacen ofrendas y arriba también, y te arrancan el corazón. También, la misma manera que la alberca, inlaid, con una especie de marquetería entre granito y mármol blanco. Aquí vamos a un pequeño pabellón, lo que se llama, los franceses le llaman folie, el elemento que está en un jardín para sentarse, para tomar un té o para caminar, para jugar. En homenaje al paisaje, dibujando una hoja, también se puede convertir, como ya vimos con la hoja de tabaco, también se puede convertir en esto. Es la hoja desdoblada, doblada, de folded, de maneras muy distintas, se convierte en un homenaje al mismo paisaje donde está puesto. Ese es un lugar de mucho bosque, e incluso hay momentos del día que la pieza desaparece porque se refleja tanto el entorno verde, porque es espejo aluminio polido, y es un material muy ultra reflejante. Y de noche aparece todo, porque al momento que viene la luz, hay unos cuantos luces adentro, no muchos, ya empieza a lucirse más. Esta es una continuación de la pieza que está en el Zócalo de Puebla, de un formato distinto, hay una intimidad diferente. También hay un entorno completamente distinto, porque es como un jardín privado, que también cada proyecto tiene todo sus propias soluciones. No estoy repitiendo, o por lo menos no intento repetir. No sé si estoy repitiendo, creo que todos nos repetimos, pero estoy intentando de siempre atacar cada situación con una postura fresca. Que también cada proyecto tiene un presupuesto diferente, un cliente diferente, hay una utilidad diferente. Lo útil y lo inútil son dos factores que manejo, voy y vengo. En los últimos 6 meses he estado en mi casa, trabajando más en mi casa que en el estudio, y la verdad han salido una buena cantidad de piezas totalmente inútiles a priori, porque nadie me los ha pedido, pero seguramente se van a convertir y ya se están convirtiendo en material de base para crear obra que tiene esta función, ¿no? Que es algo que he tenido que aprender de la arquitectura, no de los artes visuales. El arquitecto tiene que idear un espacio que tiene una utilidad, tiene que tener una función. Y eso me obliga a mí también de intentar con ellos de crear un lenguaje que a principio parece que es completamente ilógico, y que al final, cuando está incorporado, resulta que funciona muy bien. Este es un pequeño proyecto en Suiza, en un convento cisterciense o chartreuse, un pequeño cloister convento de no más de 10 celdas, que pertenece a un conjunto de rancho. Los cistercienses tenían siempre agricultura. Es un viñedo también, hay caballos. Está funcionando totalmente como rancho, como viñedo. Y el cloister lo tiene una fundación que invita a artistas de crear proyectos efímeros
que duran todo un verano y que son como la intervención no, más bien cada artista puede hacer lo que quiere. Yo decidí irme sobre el tema de lo de luz. Lo que quería hacer es crear una especie de linterna mágica que proyecte desde el interior del patio la luz por una serie de pantallas, una serie de recortes que proyectan esas formas contra la pared que es sobre el muro, la pared que es la pared exterior del pasillo, pues. Entonces hicimos un trabajo de proyección de formas de flores salvajes que siempre encuentro yo yo cada verano me quedo en Europa y siempre estoy en un lugar donde está lleno de flores salvajes y entonces trabajo con una flor que se llama Queen's Anne's Lace. No sé cómo se llama en español. Es una especie es una especie de zanahoria salvaje. Sí, son paneles que están hechos para cada espacio ahí y que poniendo luz en medio proyectan aquí, ahí va. Proyectan sobre las paredes que están alrededor. Luego metimos un mecanismo para que se movieran las luces. Entonces todo se vuelve como muy... quisiera decir, no quisiera decirlo, pero casi cósmico. Pero no quisiera decirlo porque es como, podría ser decir cursi también, pero no lo es tampoco. Hay algo profundamente espiritual que sucede ahí, y más obviamente en la noche. Incluso ha habido peticiones ya de hacer una especie de instalación mucho más permanente. Entonces, estamos viendo que esto podrían ser hasta vitrales. Y aquí vamos al proyecto del cual ya empezó a platicar, no sé si Moisés mencionó el Mexican Museum, ¿no, verdad? ¿No? Hay una iniciativa hace como 6, 7 años que empezó una discusión otra vez con Enrique Norton, que me dijo, tienes que ver este proyecto porque es una propuesta de un nuevo museo en San Francisco, un super lugar. Estamos muy avanzados ya en el proyecto. Tenemos que trabajar ya, es urgente. Vamos a hacer tú tienes la fachada. Sí, Enrique, claro que sí, Enrique, hoy vamos a trabajar. Como que también en un ratito tenía que estar, en un rato tenía que estar listo. Empezó todo este mismo proceso de estar probando, pero yo quería hacer algo que sí hacía una referencia a lo que es el lugar de Mexican Museum. Empezó todo un trabajo de pensar en migraciones de una manera abstracta. Estamos hablando de diferentes tiempos, estamos hablando de tiempos de Obama, que eran muy diferentes a lo que es el desastre hoy. Entonces empecé a pensar sobre migraciones, cómo hacer una referencia a migraciones, porque digo, ¿de qué está hecho el Mexican Museum? ¿Qué significa para todos los inmigrantes? ¿Qué significa para los mexicanos allá? ¿Qué significa para el mexicano de aquí? ¿Qué significa para el americano norteamericano también? ¿Qué significa para el mexicano norteamericano? Etcétera, etcétera. Entonces, todo esto se convirtió en una serie de estudios sobre el paisaje mexicano, dando la vuelta más bien desde la frontera con Centroamérica hasta entrando en California. Y durante años, creo yo, dibujamos en equipo todo tipo de plantas, de lugares, de
encajando diferentes. No puedes hacer una topografía desde Guatemala hasta California, pero puedes hacer una representación de la idea de que esto tiene elementos tanto de Oaxaca, de Puebla, de El Popo, ahorita van a ver. Y también seguimos discutiendo también, el agua también migra, el aire también migra, los pájaros, los insectos, de todo, drogas migran también. Todo esto todo eso es parte de la misma investigación que se convirtió en una cantidad infernal de dibujos, de montañas de material, pero así es, como ya les expliqué, la primera es una idea, la segunda es todo el desastre de que te confundes y que no sabes bien cómo seguir, y la tercera es ya la conclusión, después de haber probado no sé cuántas cosas. También había un momento que entraron mapas marítimos por la costa, pero no entraron al final salieron. La fábrica que tenía que cortar todo este material está en Estados Unidos y estoy seguro que hubo momentos que me querían ahorcar porque estaba yo cambiando de último minuto. En fin, yo no estoy seguro del tiempo, pero yo digo que 6 años fácil duró este proceso. En fin, esto es como ya. Estos son mapas de ríos, también, que eran opción de hacer ese tejido. Siempre se pensaba en metal recortado. Pues siempre los líneas blancas podían ser aluminio blanco o acero inoxidable. Pero imagínense que este dibujo, por ejemplo, mide 15 metros de altura, ¿no? 4 pisos. Las escalas también empiezan a ser muy importantes, porque una escala equivocada es lo peor que puede pasar. Aire, esos son mapas de movimientos de aire. Y siempre comparar positivo, negativo, que es algo que hago con mucha frecuencia. Aire. Y así se fue desarrollando poco a poquito. El edificio histórico que está ahí está completamente incorporado. Tengo que contar también de que ahí del lado, arriba del edificio hay una torre de 50 pisos, que en México es alto, y en San Francisco no es tan alto en este barrio, pero 50 pisos, que cuando los clientes querían construir esta torre, el municipio, la alcaldía de San Francisco, les obliga a dedicar los 4 pisos de abajo a una razón cultural. Y ahí empezó la discusión. El lugar es sensacional porque a la derecha, que no se ve aquí, está el Museo de Arte Moderno de San Francisco. Hay un edificio atrás, color rojo, que es el Museo Judío. Está Hierbabuena Park, está enfrente. En fin, es un lugar que se sigue discutiendo qué va a pasar. Hay una guerra sobre cómo va a terminar esto, porque obviamente ahorita con lo de COVID, los museos están sufriendo, no está tan fácil. Aquí ya empieza a aparecer una especie de dibujo mío, más luego cómo se doblan, tenía ganas de doblar la fachada, de hacer un juego de reflejos, porque el metal se presta a que con el cambio de luz, el cambio de sol, la fachada cambia totalmente. Y fue una especie de idea no tan
no tan segura. Yo ni ideas seguros no tengo al final de cuentas. Y ahora que estamos viendo cómo va, resulta que funciona fantásticamente. Ok, aquí están las diferentes pieles. Ya se empieza a ver algunas opciones. Aquí se empieza a ver más opciones. Y este ya se empieza a parecer a lo que sucede. Todavía las mismas pieles. Aquí se ven un poco los reflejos. Y aquí todavía había, hace 2 años supongo que es esto, había todavía dibujos, los mapas marítimos atrás. Aquí ven la escala también. Y aquí ya empieza el edificio ya está. Aquí empiezan panel por panel a empezar ya empiezan a ver, a montar los primeros paneles. Aquí hay 4 paneles montados, o 10, no sé cuántos, de 250. Se da la vuelta a la torre por 4 pisos. Aquí ya se empieza a ver la realidad. No hay repetición del dibujo, todos son diferentes, todos son fragmentos de topografías de la ruta de la migración. Esto ya mucho más adelante, se fue como 1 semana. Este fue un día malo porque no había sol. Fue un día gris, pero ahorita van a ver por qué fue gris. Fotos de montaje. Bueno, hay muchos de aquí, pero voy a adelantar un poco. Un trabajo de rompecabezas también. No pueden poner ninguno mal. Aquí se empieza a ver más las formas, que aquí está la torre. Y este es con los fuegos. Pues esta fue una foto hace como 5 días, que tuvieron que parar porque estaba el aire tan mal, que estaba en segundo lugar mundial, creo, de mal aire, lo cual nosotros en México todavía sabemos lo nuestro. Pero eso fue a mediodía. Impresionante. A las 11, 12 del día. Es increíble. La vista de adentro hacia afuera. Son doble capa. Entonces hay una capa que va de sur a norte y otra capa que va de norte a sur. Y se cruzan, se encuentran. Entonces, son 2 capas diferentes. El interior de cada capa de metal es pulido, como espejo. El exterior es como el acabado de nuestros computadores, el laptop, como gris esmerilado. Estaba buscando una foto más, pero yo creo que ya se nos esfumó. Ok, screen sharing. ¿Quieres que te regrese la presentación? Sí. Un momento. Es muy raro como brinco de repente imágenes. Aquí. Esta. ¿Lo están viendo o no? No acabo. Un segundito. Ya. Un segundito, estamos buscando una última foto.
Aquí ya está llegando a la esquina del edificio, va a dar la vuelta y va a seguir otro muro más de 50 metros para terminar. En la esquina, la media esquina, que es, allá atrás ven incluso la forma ovalada redonda, es la entrada del Museo de Arte Moderno de San Francisco. Y en la esquina de este edificio va a estar justamente el Popo. El cráter del Popo es como el ojo de la esquina de este edificio. Y luego da la vuelta otra vez y sigue por el norte de México y termina en California. En fin, esto es un poco algo que estoy haciendo, algo que me tiene muy contento porque en tiempos de Trump, hablar de migraciones, pero de una manera encriptada, pues estoy más que contento con esto y espero que el Mexican Museum no tiene mucho más contratiempos para que pueda prosperar de una manera y instalarse. Va a estar muy difícil porque, repito, ahorita todas las instituciones culturales están, los que existen están con problemas, imagínate los que vienen. Y también la actitud anti-mexicana que existe hoy en día en las esferas republicanas en Estados Unidos. Afortunadamente, San Francisco es una zona demócrata y es una zona con una actitud completamente diferente, pero de todas maneras es complicado. Esto lo podemos terminar y si ustedes pueden poner el video de la exposición del MUAC. Claro que sí, maestro. Terra Firme es la primera retrospectiva que Jan Hendricks tiene como artista. Él ha sido un productor que ha tenido una enorme visibilidad, muchísimas exposiciones y libros, pero siempre logró escapar de la tarea de ver su trabajo en una larga dimensión y ha sido una aventura generar una lectura de profundidad. Jan Hendricks se entrenó como artista y cineasta experimental en la Jan van Eyck Academy en Maastricht en los años 70 y de ahí que una parte importante de su trabajo tenga una base de pensamiento de secuencias de imágenes en el tiempo y que además frecuentemente esté cruzado por una pregunta que es el lugar del observador en una imagen. La argumentación de Terra Firme estriba en señalar que esta carrera tiene por lo menos dos grandes avenidas. De un lado, el hecho de que un trabajo que tiene su base en la gráfica y en la búsqueda de una experimentación material respecto de la serigrafía se va desarrollando para abarcar no solamente posibilidades técnicas y visuales, sino escalas y materiales que en un inicio parecían fuera de la gráfica, el hecho de que hay un desarrollo en espiral que cuestiona qué es lo que es un artista gráfico hoy. Y en un segundo término, la línea de continuidad que el trabajo de Hendricks ha tenido en relación a la preocupación que tiene y su inspiración en la historia natural, en los viajeros, en el imaginario de la colonización, en el imaginario del turismo, en la visualización de la naturaleza. Jan Hendricks trabaja a medida que va desarrollando una maestría sobre el arte serigráfico en crear un vocabulario. La producción de fotografías en viajes que hace
en todo el mundo, lo mismo que imágenes que toma de libros de botánica y de historia natural, le permiten desarrollar una especie de repertorio de imágenes que una vez abstraídas, ya sea porque el Polaroid es enmascarado para conseguir la imagen de una hoja o porque se arriba un cierto gesto mirando una ilustración, le permitió generar una base con la cual construir su trabajo posterior. Script, además de ser una obra muy importante para entender cómo procede Hendrix, cómo hay una serie de procesos pues, de abstracción y de copia y de apropiación, tiene pues un poco el espíritu de eliminar la barrera que muchas de sus obras tienen. Eso plantea una dificultad, son miles de pequeños papelitos que hay que instalar directamente en la pared y generalmente representan una pequeña pesadilla para los museógrafos, que es un conjunto monumental de casi 3.000 imágenes que están hechas en un periodo de 10 años. Funciona un poco como la enciclopedia y la llave universal del trabajo de Hendrix por un largo periodo. Jan Hendrix usó el título Drawing the Distance, dibujando la distancia, para nombrar una serie muy notable donde compara en las mismas planas la representación en serigrafía del acercamiento a un espacio en el bosque y la presencia de imágenes de plantas, de siluetas de plantas hechas en acuarela que hacen homenaje a la tradición de la botánica y del arte emergido de la búsqueda de especímenes de especies botánicas. Esta doble vía, este acercamiento a lo cercano y lo lejano, sirve en las exposiciones de Hendrix como un señalamiento del lugar de la imagen y la serigrafía, del modo en que el paisaje y el objeto grabado generan siempre una especie de doble visillo, un lugar donde hay una visión lejana y cercana, la del gabinete y la del espacio abierto. Vivir para contar la autobiografía de García Márquez es particularmente elocuente en el hecho de que Hendrix no ilustra, sino que acompaña. Todas las planchas, algunas que se desenvuelven a 4 planas, junto con las memorias de García Márquez, desarrollan detalles de plantas, de semillas, de flores, creando un espacio de filigranas, de viñetas expandidas que simplemente aparecen y emergen como momentos de descanso de la lectura, más que como intentos de representar el trópico o la ciudad en el relato de García Márquez. Tuvimos la oportunidad de pedir una de esas esculturas para exteriores, más allá de los colgantes que se exhibieron también en interiores. El pabellón reflejante que está instalado en una de las terrazas del museo es muy característica del tipo de obra que Hendrix ha llevado a cabo con sus obras basadas en metales horadados con imágenes, que al mismo tiempo generan un simulacro del espacio natural, una especie de
recuerdo del bosque en el lugar urbano, o en este caso en medio del bosque, y evocan la tradición de los pabellones en los jardines europeos, de las folies, que en cierta manera ubicaban un lugar de placer en un espacio natural. Los espacios y paisajes de Yagul aparecen en esta serie como habitados de un silencio y una presencia que naturalmente remite al romanticismo en el sentido de una idea de un paisaje que está hablando de una especie de falta. En este caso, claro, de la muerte, de la desaparición de Shimushkini, del hecho de que este es un paisaje que ya no tiene una voz que lo pudo haber conformado. Es interesante que Jan Hendricks hizo el recorrido a Yagul durante muchas veces desde que llegó a México. Fue ahí con Shimushkini y en cierta manera ha decidido que es un sitio que ya no vale la pena visitar, que el hecho de haber trabajado sobre él en relación con Gini lo ha vuelto un espacio que ya en cierta manera está cerrado. Jan está rodeado de libros y de colecciones muy amplias, modestas, si se quiere, de conchas marinas, de plantas, de libros antiguos, de ilustraciones, en una especie de gabinete de curiosidades que sirve como base de su trabajo. Decidimos recrear esa capacidad de colección y esa constante presencia del trabajo de Hendricks en el taller, creando una especie de gabinete de curiosidades para reunir esas colecciones, lo que también permitía al público regresar sobre lo que había visto, repensar las imágenes y encontrar sus distintos estados previos, en cierta manera cerrar un círculo con la exposición que acaba de ver. Por este viaje guiado a través de la obra que
que nos deja aún más deslumbrados por su trabajo. Y ahora, pues, tenemos muchas preguntas. Primeramente quisiera cederle la palabra a la profesora de la licenciatura de Artes Plásticas y artista, a la doctora Siglinde Langholz, para que abra nuestra sesión de preguntas. Por favor, Siglinde, adelante. Gracias, Jesús Mario. Bueno, pues muchas gracias, maestro, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias también a Moisés y al doctor Jesús Mario por todo este trabajo que desenvuelve, ¿no? Llevar a cabo una charla como esta. A nombre del Departamento de Artes Plásticas y a nombre de los estudiantes de Artes Plásticas, maestro, queremos darle las gracias por haber aceptado la invitación y por esta amena charla que tuvimos el día de hoy. Primero, quisiéramos hacer 2 preguntas de parte del departamento. Esperemos que no sean muy largas y después a mí me gustaría, si nos da tiempo, a mí me gustaría hacer una pregunta y si no, pasamos a los estudiantes. La primera pregunta sería, ¿qué opinión tienes sobre un aprendizaje interdisciplinario colaborativo? Dímelo otra vez la pregunta, disculpe. ¿Qué opinión? Sí, claro. ¿Qué opinión tienes sobre un aprendizaje interdisciplinario colaborativo? Pues obviamente a mí me interesa, me intriga y me gusta. Y si veo yo tengo un equipo, somos 6, somos 7, a veces somos 15, a veces somos 10, pero todos vienen de diferentes formaciones. Tengo que confesar de que más diversidad que tengo en muchos sentidos, nacionalidades también, edades también, aunque la mayor parte es joven, más joven que yo todos, pero digo jóvenes, alrededor de 30 a lo mejor. Yo creo que el proceso de aprendizaje es, para hacerlo bien en cuestiones de interdisciplina, el problema no está tanto en los estudiantes, sino está en la escuela. O sea, la escuela es la que tiene que tener, en vez de 6 artistas, tiene que tener un cineasta, un artista, un matemático, un bailarín y un, no sé, arquitecto y un diseñador. Y todo eso dan clases en la Facultad de Artes Visuales, que es una cosa muy complicada, muy compleja. Para que aprendamos a cómo funcionar dentro de todo este mundo tan ordenado en cuestiones de profesiones y especialidades. Estamos cada vez más especializados, empezando, por ejemplo, los médicos. Hay especialización en cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo. Y el que está tratando los pies no se va a ocupar por las orejas. Y creo que en artes plásticas, artes visuales, y la palabra plásticas no me gusta, en artes visuales creo que también pasa lo mismo, es demasiado especializado, todos son artistas que trabajan en un campo muy definido, y por lo mismo es lo que están dejando como herencia al alumno, recalcándolo que por favor no se vaya del camino ya indicado, ¿no? Sí. Yo me recuerdo en una escuela donde yo estudié en Harlem, en los Ateliers 63, una escuela completamente de anarquía total en 1968, y la verdad, ahí sí hubo de todo, y hubo todas las profesiones revueltas. Ahí aprendí mucho en confiar en mi propia capacidad de interdisciplinarme. Y en otra escuela pasaba lo contrario. Hay 2 disciplinas ya para maestría, donde las 2 disciplinas estaban perfectamente bien ubicados y divididos, y
el departamento de escultura no hablaba con la facultad, con el departamento de pintura. No. Sí, muchas gracias. Creo que es sumamente importante hoy en día. Bueno, yo hice un doctorado en interdisciplina y por eso también la pregunta, aprovechar que estás trabajando con diferentes medios y diferentes disciplinas y posibilidades para poder retomarlo. Y la segunda pregunta, que ya es referente también a alguno de los intereses que yo tengo, es, ¿nos podrías platicar sobre los errores en tu proceso creativo y cómo ellos, o sea, los errores, han transformado e influenciado tu investigación artística? Sí, es lo que estaba yo diciendo creo que lo repetí 2 veces, las 3 versiones del mismo libro, las 3 versiones, el boceto principal, primero, que es contundente, la confusión en segunda fase, una especie de confusión, un proceso más bien mental que visual o artesanal. Y el tercero, que es la combinación del primero y segundo. O sea, en el segundo está depositado todos los errores. Y esos errores son, a final de cuentas, la nutrición para poder llegar al final a una conclusión. Uno tiene que poder errar para entender qué es lo correcto. Si uno cree que todo siempre está pisando con pie firme, pues no va a llegar a nada. Muchas gracias, maestro. Cedo la palabra al doctor Jesús Mario. Gracias, Siglinde. Y ahora pues pasamos a los estudiantes. Hay muchas preguntas, vamos a tener solo que elegir algunas, desafortunadamente. Les pido a los estudiantes que se presenten, por favor, y digan de qué carrera son, si son tan amables. Y empezamos con Cristóbal Mesa. Puedes hacer la pregunta, por favor. Buenas noches, soy Cristóbal Mesa Alonso de la licenciatura en teatro. Muchas gracias por esta charla. Y mi pregunta es, en sus obras con relación arquitectónica, ¿cuál es la lucha que encuentra la estética y la funcionalidad? ¿En los proyectos de arquitectura? Sí. Sí. Yo parto el proceso mío es, como es mi aprendizaje y mi base, es la estética. La estética viene primero, la funcionalidad se va desarrollando como un proceso paralelo y atrás, que es como no es exactamente, corren al mismo tiempo, pero corren en un tiempo muy, muy cercano. A la vez que estoy pensando en la forma y también en el contenido, el concepto, al mismo tiempo estoy ya empezando a pensar en funcionalidad y también en ingeniería. Tengo que pensar también en cómo se va a producir esto y cuánto va a costar. Pues hay muchos factores que aprendí que pensaba que yo nunca tenía nada que ver siendo artista con estar calculando costos, pero ya desafortunadamente ya soy bueno para esto porque tuve que aprenderlo todo. Y ingeniería hasta cierto punto también, entender procesos de ingeniería, cómo se puede producir lo que necesitamos. Todos esos son factores que se conjugan y la parte de realmente el dibujo, el trabajo, las cuestiones estéticas, es nada más un mero fragmento de todo este conjunto de decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pasamos con la pregunta de Pamela Caballeros. Adelante, Pamela. Hola, muchas gracias. Yo soy de la licenciatura en danza. Y en otras ocasiones se ha mencionado que su trabajo es como un gran rompecabezas, que de un proyecto pueden generarse diferentes subproyectos. Y mi pregunta va, ¿en qué momento deja o determina hasta qué punto seguir trabajando sobre un proyecto y subproyectos? Mira, lo de rompecabezas siempre lo menciono porque yo siento que una obra está ligada a otra y que las obras tienen una conectividad que soy yo.
tiene una conexión, es un cuerpo de obra. Siempre se habla de a body of work en inglés. Es un conjunto de obra. Y esa obra puede funcionar separado, pero funciona mucho mejor en conjunto. Por eso las exposiciones de repente son los que ilustran la conectividad o la relación entre una y otra. Mucho material que se produce en los procesos de estar haciendo estas familias de piezas, estas familias de obras, series que pueden durar, de repente puede estar trabajando 2, 3 años muy metido en una serie de piezas. Todo esto termina siendo como un banco de datos para mí para seguir trabajando. Hay momentos en los cuales prefiero, más bien me estoy recordando de que en el cajón del lado izquierdo abajo tengo una serie de dibujos de algas que no he utilizado para nada, y que ahí están y están en la mano. Es como material, es como materia prima que puede terminar en una obra. Y eso es súper importante. Es como o sea, tengo una bodega de obra, pero tengo una bodega también de maquetas y de materiales y de papeles y de... Mi estudio está lleno, pero también en la bodega hay mucho material que es material de referencia para poder seguir trabajando, y mucho de esto está clasificado en unas carpetas, y las carpetas se llaman materia prima. Y así es. Muchas gracias. Podemos pasar a la pregunta de Sergio Ochoa. Por favor, Sergio, adelante. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Sergio Ochoa de la carrera de música. La pregunta que tenía es, ¿cómo nació la idea de plasmar imágenes de la naturaleza en lo urbano? ¿Cómo surgió la idea detrás de qué? De plasmar imágenes de la naturaleza en lo urbano. No me lo pregunto porque mi tema es el paisaje, pero mi lugar creo que es la ciudad. Digo, nosotros estamos como artistas mucho más conectados, por lo menos yo, más conectado con los urbes grandes para funcionar y para trabajar, porque al final toda esta red cultural sucede mucho más en las grandes ciudades, en Nueva York, etcétera, etcétera. Pero creo que por eso también me atrapa estar trabajando aquí, y también esa especie de guerrilla de meter la naturaleza dentro del contexto urbano. Lo urbano también es paisaje. Digo, si yo veo lo verde que de repente es... No, te lo digo de otra manera. Yo tengo amigos que llegan aquí de Europa y me visitan y me dicen, oye, pero la Ciudad de México es muy verde, es impresionante. Y la verdad, si uno se fija, la Ciudad de México es muy verde. O sea, la naturaleza siempre ha sido una parte muy importante del paisaje urbano. Y la ciudad que se respeta también tiene una referencia continua con el entorno natural, como los grandes parques. Central Park es un buen ejemplo en Nueva York, o los grandes parques de París, o los parques Millennium Park en Chicago. O sea, hay una relación, siempre ha habido, no está tan divorciado. O sea, la gente habla de voy a mi casa de campo como si fuera como otro planeta, en vez de decir me voy a mi casa, mi segunda casa, ¿no? Muchas gracias, maestro. Michelle Carrasco, por favor, si gustas hacer tu pregunta. Hola, yo soy Michelle, estudio arquitectura y bueno, mi pregunta tiene un enfoque un poco distinto.
Recientemente estuve en su proyecto del kiosco en el centro de Puebla. Y bueno, recorriéndolo, pues pude observar un sinnúmero de nombres, fechas o rayones, ¿no? Que la gente ha ido haciendo con el paso del tiempo. Y bueno, aunque son situaciones muy distintas, no pude evitar relacionarlo con lo que ha pasado recientemente con la toma de la CNDH y la vandalización de obras, de estos retratos pues, de personajes que son muy importantes y simbólicos para la historia y la cultura mexicana. Entonces, quería saber si nos podía dar su opinión respecto a este tema. Pues no me gusta que se grafitea. Hay dos opciones, o se grafitea de abajo hasta arriba por todo cada centímetro cuadrado, o no se toca. Es una... O sea, no sé si me explico, pero yo debería tener un equipo de gente pero no lo tengo, porque obviamente no, las piezas pertenecen la obra de Puebla pertenece al municipio de Puebla. Lo deberían de mantener bien y limpio y bien pintado, pero no sucede y es un asunto muy delicado y muy complicado. Si la pieza se convierta en un lugar de graffiti, pues entonces que sea en serio, que sea en forma, y podría ser una obra muy interesante. Pero en principio, no, se debería de mantener absolutamente, perfectamente blanco, porque sí estaba concebido y hecho. Digo, no, mi intención no fue que se escribiera María ama a Juan, ¿no? Muchas gracias, maestro Hendrix. Y ahora, desafortunadamente, el tiempo se nos está acabando más bien, y no quisiera terminar sin cederle la palabra al doctor Moisés Rosas para hacer el cierre y el agradecimiento final de esta maravillosa sesión. Muchísimas gracias. Inevitablemente cuando veo al maestro Jan Hendrix, pienso en el maestro Francisco Toledo. Jan Hendrix y Francisco Toledo tuvieron una amistad enorme, de la cual yo fui testigo. Entre las muchas obras que hizo Francisco Toledo en Oaxaca, está lo que todos conocemos como el Centro de las Artes de San Agustín Etla. En aquel entonces yo trabajaba en el Centro Nacional de las Artes en México, en Churubusco. Cuando se terminó la restauración del inmueble, platicando con Francisco, yo le decía, bueno, ¿y con qué quieres que iniciemos? ¿Cuál va a ser el primer taller que se va a impartir en el CASA? Y el maestro Toledo me dijo, por supuesto que con Jan Hendrix. Y evidentemente el primer taller que hubo en el CASA, que ahí estuvimos, fue con Jan Hendrix. Y creo que el criterio del maestro Toledo hoy lo volvemos a refrendar claramente. Efectivamente, en la plática sobre botánica sería interesantísimo tenerla con Jan. La plática sobre la serigrafía, el uso del papel, las tintas, que es otro tema apasionante también. Bien valdría la pena tener una plática sobre este tema con el maestro Jan Hendrix. Qué bueno que en esta sesión, en el video, también pudimos escuchar los comentarios del maestro Cuauhtémoc Medina, que es todo un referente también en cuanto a crítica de arte. Qué bueno que tuvimos este video y pudimos incorporar la voz, los comentarios, la inteligencia y la perspicacia de Cuauhtémoc Medina. Y señalar que desafortunadamente la epidemia impidió la inauguración de una exposición del maestro Jan Hendrix en la Capilla del Arte. Entiendo por lo que me ha dicho la titular del área, la maestra Marie-France Desier, todo está listo para cuando corresponda y se pueda hacer, inaugurar la exposición del maestro Jan Hendrix en la Capilla del Arte, aquí en la Universidad de las Américas, Puebla. Ojalá que esta plática sea el principio de una relación mucho más cercana, mucho más orgánica entre la Universidad de las Américas, Puebla, y el maestro Jan Hendrix. Le agradecemos profundamente que haya aceptado esta plática, que haya compartido con todos nosotros su experiencia, su conocimiento y todo lo que ha acumulado en esta larguísima trayectoria plagada siempre de éxitos y de triunfo.
Maestro, muchísimas gracias. Y quisiera recordar que la próxima plática estará a cargo de alguien que ya fue mencionado varias veces, que es nuestro muy querido amigo, el arquitecto Enrique Norten. Será la siguiente plática. Así pues, maestro Jan Hendricks, gracias por toda la plática, gracias por todo lo que has creado y gracias por todo este bagaje cultural que nos has dejado en México. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Espero que pronto ya no tenemos que usar video, Zoom y todos los demás, y que podemos vernos en vivo, y que esto ya lleva una vida un poquito más, pues ya que normal, no sabemos qué es normal, pero lo más normal que se puede. Y a todos cuídense mucho y que pronto nos vemos. Muchas gracias. Así será. Muchísimas gracias. Gracias, Messi. Hasta luego. Buenas tardes a todos. De esta manera, damos por... Universidad de las Américas Puebla. Cátedra de Artes UDLAP. 9 expertos internacionales. 9 ponencias magistrales. Pláticas multidisciplinarias. Jan Hendricks, artista plástico. Jueves 17 de septiembre. Enrique Norten, arquitecto. Jueves 24 de septiembre. Arturo Márquez, compositor. Jueves 1 de octubre. Graciela Iturbide, fotógrafa. Jueves 15 de octubre. Claudia Lavista, coreógrafa. Jueves 29 de octubre. Fernando Lozano, director de orquesta. Jueves 12 de noviembre. Luis de Tavira, director, actor y dramaturgo. Jueves 26 de noviembre. Rafael Lozano Gemer, artista interdisciplinario. Jueves 3 de diciembre. Juan Villoro, escritor. Jueves 10 de diciembre. Cátedra de Artes